La mayoría de las personas morirá siendo una versión ligeramente peor de lo que pudo haber sido. No una versión trágicamente arruinada, no una versión destruida por grandes catástrofes, sino simplemente una versión un poco menos de lo que era posible. Y lo más perturbador de todo es que esas personas lo sabrán. En algún rincón silencioso de su conciencia, en ese momento entre el sueño y la vigilia, sabrán que había más, que podían haber sido más, y elegirán día tras día no serlo. Eso es la comodidad, no es tu amiga, es la versión más sofisticada y elegante que existe de la rendición. He pensado mucho en esto a lo largo de los años. He observado a hombres y mujeres extraordinariamente dotados apagarse lentamente no por falta de talento sino por exceso de comodidad. He visto personas con capacidades genuinas convertirse en expertos en explicar por qué las circunstancias no les permitieron desarrollarse. Y he visto también lo contrario, personas sin ninguna ventaja aparente construirse a sí mismas, ladrillo a ladrillo, hábito a hábito, día a día, hasta convertirse en algo que nadie habría predicho que serían. La diferencia entre unos y otros no era el talento, no era la inteligencia, era algo mucho más modesto, mucho más silencioso y al mismo tiempo mucho más poderoso. Era lo que hacían cuando nadie los miraba. Quiero que te detengas un momento. Quiero que pienses en alguna versión de ti mismo que imaginaste hace 5, 10, 15 años. Esa persona que ibas a ser, esa disciplina que ibas a desarrollar, ese conocimiento que ibas a adquirir, esa habilidad que ibas a dominar. ¿Dónde está esa persona? ¿Qué pasó con ella? No te lo pregunto para herirte. Te lo pregunto porque la respuesta honesta a esa pregunta es la puerta de entrada a todo lo que estamos por explorar. Lo que pasó, en la mayoría de los casos, es que nunca se construyó el puente entre la intención y la acción. Y ese puente tiene un nombre, se llama hábito. El ser humano es, en su estructura más profunda, una criatura de repetición. Esto no es un juicio moral ni una crítica, es un hecho sobre nuestra arquitectura interna. El cerebro humano, ese órgano extraordinario y voraz, consume una cantidad desproporcionada de energía en relación al resto del cuerpo. Y la naturaleza, siempre eficiente, siempre buscando la supervivencia, desarrolló en nosotros un mecanismo para reducir ese consumo, la automatización. Todo aquello que hacemos con suficiente frecuencia se vuelve automático, se graba en capas más profundas del sistema nervioso y deja de requerir el esfuerzo consciente que requería al principio. Esto es un regalo y una trampa al mismo tiempo. Es un regalo porque permite que el pianista experimentado toque sin pensar en cada dedo, que el artesano talentoso trabaje con fluidez y gracia, que el pensador disciplinado construya argumentos con una naturalidad que para otros parece mágica. Todas esas capacidades son hábitos consolidados, disfrazados de talento. Y es una trampa porque funciona exactamente igual para los hábitos destructivos, para la pereza rutinaria, para la queja automática, para el cinismo que se instala como una respuesta predeterminada ante el desafío. El cerebro no distingue entre un hábito que te eleva y uno que te destruye, simplemente automatiza lo que se repite. Entonces, la pregunta fundamental no es si tienes o no tienes hábitos. La pregunta es cuáles son los tuyos y hacia dónde te llevan. Los filósofos estoicos de la antigüedad tenían una claridad brutal sobre esto. Marco Aurelio, un hombre que gobernaba el imperio más poderoso del mundo conocido, se levantaba cada mañana y se recordaba a sí mismo quién quería ser. No daba por sentado su carácter. No asumía que la virtud era algo que se tenía o no se tenía de manera permanente. Entendía que el carácter es algo que se practica, que se elige acción por acción hasta que esas elecciones dejan de ser elecciones conscientes y se convierten en la persona que eres. Sus diarios íntimos, que hoy conocemos como las meditaciones, no eran literatura para ser publicada. Eran un ejercicio diario de autoeducación, un hábito de reflexión que sostuvo durante décadas. Y ese hábito lo convirtió en uno de los hombres más sabios que jamás ocuparon una posición de poder. No porque fuera naturalmente virtuoso, sino porque trabajaba en ello cada día. Aristóteles lo formuló de una manera que todavía, después de más de 2000 años, no ha podido ser mejorada. Somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia entonces no es un acto, sino un hábito. Esta frase se cita con frecuencia, pero raramente se digiere en toda su profundidad, porque lo que Aristóteles está diciendo no es solo que los hábitos importan. Está diciendo algo más radical, que no existe una separación real entre tus acciones habituales y tu identidad. Tú eres lo que haces con regularidad, no lo que piensas, no lo que deseas, no lo que planeas, lo que haces. Cada día, sin excepción.
Y aquí es donde el concepto de mejora constante comienza a tomar su verdadera dimensión. La gente imagina la mejora como algo dramático, como un momento de transformación súbita. Espera el evento, la crisis que lo cambia todo, el libro que abre los ojos de golpe, la conversación que reorienta la vida de forma definitiva. Y sí, esos momentos existen, pero son irrelevantes sin lo que viene después. Porque lo que viene después siempre es el mismo día ordinario, el martes corriente, la mañana gris, el momento en que nadie te ve y nadie te evaluará. Y en ese momento silencioso y sin glamour es exactamente donde se decide todo. La mejora constante no vive en los momentos extraordinarios, vive en los momentos que no parecen importar. He observado este principio funcionando de maneras que a primera vista parecen insignificantes. Un hombre que dedica 20 minutos cada mañana a leer sobre historia, filosofía, economía o cualquier campo que le despierte curiosidad genuina. Al final de una semana ha invertido poco más de 2 horas. Una cifra modesta. Pero al final de un año ha acumulado más de 100 horas de lectura deliberada y profunda. Al final de 5 años ha construido una base de conocimiento que sus contemporáneos, que nunca encontraron 20 minutos para leer, simplemente no tienen. No porque sea más inteligente, sino porque fue más constante. El matemático habla de interés compuesto como el fenómeno más poderoso del universo financiero. Pero hay algo más poderoso aún, el interés compuesto aplicado al desarrollo personal. Cada habilidad que adquieres hace que la siguiente habilidad sea más fácil de adquirir. Cada conexión que estableces en tu mente entre disciplinas distintas amplifica tu capacidad de comprender el mundo. Cada día que mantienes una práctica te hace un poco más resistente a la tentación de abandonarla al día siguiente. No de manera dramática, de manera casi imperceptible, pero esa acumulación silenciosa es la fuerza más formidable que existe para transformar un ser humano. El problema es que somos profundamente malos para percibir el largo plazo. Nuestra arquitectura emocional fue diseñada para responder a lo inmediato, a lo urgente, a lo que está directamente frente a nosotros. El dolor de hoy es real, el beneficio de mañana es abstracto, y entre lo real y lo abstracto, el cerebro elige lo real casi sin consultarnos. Esta es la razón por la cual las resoluciones grandiosas fallan con tanta consistencia, porque están construidas sobre intención pura, sin considerar cómo funciona realmente la mente humana bajo presión, bajo cansancio, bajo el tirón de lo cómodo y lo familiar. Entonces, ¿cómo se construye un hábito que dure? ¿Cómo se crea esa arquitectura interna que te lleva hacia la versión de ti mismo que quieres ser, incluso cuando la motivación ha desaparecido, incluso cuando el entusiasmo inicial se ha evaporado como niebla matutina? La respuesta está en comprender que un hábito no se sostiene por fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un recurso finito, se agota. Las personas que parecen tener una disciplina sobrehumana no son aquellas con mayor fuerza de voluntad, son aquellas que han diseñado su entorno y sus rutinas de tal manera que la fuerza de voluntad raramente es necesaria. Han convertido las decisiones difíciles en decisiones automáticas, han bajado tanto el umbral de fricción hacia el comportamiento que desean que seguirlo es más fácil que no seguirlo. Esto es lo que los psicólogos llaman diseño de entorno y es una de las herramientas más subestimadas en la construcción del carácter. ¿Cuántas veces te has prometido a ti mismo que cambiarías algo fundamental en tu vida con una convicción que sentiste completamente genuina en ese momento, solo para descubrir semanas después que todo había vuelto exactamente al mismo lugar? No porque seas débil, no porque carezcas de determinación, sino porque intentaste cambiar el comportamiento sin cambiar el sistema que produce ese comportamiento. Es como intentar drenar un pantano con un balde mientras la fuente sigue abierta. El cambio sostenido requiere cambio sistémico. Requiere rediseñar el ambiente, las rutinas, las asociaciones, los disparadores que desencadenan los comportamientos. Requiere que te hagas preguntas distintas. No solo qué quiero lograr, sino qué tipo de persona necesito ser para que ese logro sea el resultado natural de quien soy. Y luego trabajar desde ahí hacia adentro. Los japoneses tienen un concepto que se llama Kaizen. Traducido literalmente significa cambio bueno, pero en su aplicación práctica se refiere a la mejora continua a través de pequeños pasos incrementales. Lo notable de este principio, que fue aplicado con extraordinario éxito en los procesos de manufactura y reconstrucción japonesa después de la Segunda Guerra Mundial, es que su poder no radica en la magnitud de cada mejora individual, sino en la acumulación imparable de muchas mejoras pequeñas a lo largo del tiempo. Una mejora del 1% cada día no parece nada,
Pero al final de un año, esa acumulación produce resultados que parecen desproporcionados respecto al esfuerzo diario invertido. Este principio desafía la narrativa moderna del gran salto, de la transformación overnight, del éxito repentino que en realidad nunca es repentino, sino el producto visible de años de trabajo invisible. Porque lo que el mundo ve es el momento del reconocimiento. Lo que no ve son los miles de días silenciosos que lo hicieron posible. Pero hay algo más que quiero explorar contigo, algo que rara vez se menciona en las conversaciones sobre hábitos y mejora personal, y es el papel que juega la identidad en todo esto. Benjamin Franklin, uno de los hombres más multifacéticos y disciplinados que produjo la historia americana, mantuvo durante gran parte de su vida adulta un sistema de seguimiento de 13 virtudes que quería cultivar. No era un sistema casual, era un registro deliberado, diario, de su comportamiento en relación a esos principios. Lo que Franklin entendió instintivamente y que la psicología moderna ha confirmado de múltiples maneras, es que aquello a lo que prestamos atención consciente tiende a crecer. Aquello que ignoramos tiende a deteriorarse. La atención es el agua con la que regamos nuestra vida interior. Y esto nos lleva a algo fundamental. La diferencia entre las personas que se mejoran a sí mismas de manera sostenida y las que no tiene mucho menos que ver con sus circunstancias externas y mucho más que ver con la historia que se cuentan sobre sí mismas. La identidad que han adoptado, el tipo de persona que consideran que son. Cuando alguien dice intento hacer ejercicio, está usando un lenguaje de alguien que tiene una relación externa y tentativa con esa práctica. Cuando alguien dice, soy una persona que se mueve cada día, está usando el lenguaje de la identidad. Y la identidad es mucho más poderosa que la intención, porque las personas hacen lo que corresponde con quien creen que son. Hacemos sacrificios extraordinarios para ser coherentes con nuestra imagen de nosotros mismos, incluso cuando esa imagen nos daña. Y de la misma manera, cuando construimos una identidad alineada con quien queremos ser, esa identidad actúa como un imán constante que nos jala de regreso cada vez que nos desviamos. Por eso, antes de preguntarte qué hábitos quieres construir, la pregunta más poderosa es, ¿quién quieres ser? No en términos de logros externos, sino en términos de carácter. ¿Qué tipo de persona querés convertirte? ¿Qué valores querés que sean visibles en cada una de tus acciones? No porque los proclamas, sino porque simplemente así es como vives. Cada pequeña acción que tomas es un voto hacia una identidad. Cuando te levantas a la hora que te propusiste, estás votando por la persona que honra sus compromisos consigo misma. Cuando lees cuando preferirías no hacerlo, estás votando por la persona que valora el conocimiento. Cuando eliges la incomodidad del esfuerzo sobre la comodidad de la inercia, estás votando por la persona que cree que puede crecer. Un solo voto no gana una elección. Pero los votos se acumulan, y con el tiempo, la suma de esos votos define quién eres de manera mucho más precisa que cualquier declaración de intenciones. Ahora, quiero ser honesto sobre algo que pocas personas que hablan de mejora personal se atreven a mencionar. Hay días en que todo esto se siente vacío. Hay mañanas en que el esfuerzo parece no valer nada, en que la distancia entre donde estás y donde quieres estar se siente tan grande que el movimiento parece irrelevante. Esos días existen, son reales. Y la respuesta que hagas en esos días específicos es, curiosamente, la más importante de todas. Porque la consistencia no es el promedio de tus mejores días, es lo que haces en tus peores días. El corredor experimentado no es aquel que corre fácil cuando el clima es perfecto y el cuerpo está descansado. Es aquel que corre cuando llueve, cuando está cansado, cuando preferiría con toda su alma no hacerlo. No porque sea masoquista, sino porque entiende que en esos momentos de resistencia interna es exactamente donde se forja la solidez del hábito, donde se demuestra a sí mismo, repetidamente, que las circunstancias no determinan su comportamiento, que su comportamiento está anclado a algo más profundo que el estado de ánimo del momento. Los griegos tenían una palabra para esto, enkrateia, el dominio de uno mismo. No en el sentido de represión o negación, sino en el sentido de que el timón de tu vida está en tus manos y no a merced de cada viento que sopla. Es la base sobre la que se construye todo lo demás. Porque sin encrateia, todas las grandes intenciones permanecen en el reino de lo abstracto. Y sin traducirse en acción repetida y sostenida, las intenciones no son más que sueños despiertos, y los sueños despiertos, por hermosos que sean, no transforman una vida. Hay otro elemento que rara vez aparece en estas conversaciones y que considero esencial. La paciencia radical, no la paciencia pasiva de quien espera que las cosas cambien solas.
sino la paciencia activa de quien continúa trabajando sin esperar resultados inmediatos, con la certeza profunda, casi filosófica, de que el proceso es válido aunque los frutos no sean aún visibles. Esta forma de paciencia es profundamente antinatural en nuestra época. Vivimos rodeados de la promesa de lo inmediato, y cuando los resultados no aparecen en el tiempo que nuestra impaciencia considera razonable, concluimos que el esfuerzo no funciona. Abandonamos. Y entonces comenzamos de nuevo con algo distinto, en un ciclo de inicios entusiastas y abandonos silenciosos que puede durar décadas sin producir nunca el cambio real que buscamos. La mayoría de las transformaciones verdaderas son invisibles durante mucho tiempo. El bambú puede pasar 4 o 5 años bajo la tierra antes de que aparezca sobre la superficie. Pero cuando aparece, crece con una velocidad extraordinaria. Todo ese tiempo de invisibilidad no era tiempo perdido. Era el tiempo en que se construía el sistema de raíces que haría posible el crecimiento posterior. El desarrollo humano funciona de manera similar. Hay periodos en que no parece estar ocurriendo nada, pero algo siempre está ocurriendo si el trabajo está siendo hecho. Las conexiones se están formando, las capacidades se están consolidando, el carácter se está sedimentando. Piensa en alguien que admiras profundamente, alguien que, desde tu perspectiva, parece tener una maestría que te inspira. Ahora imagina no el resultado que ves hoy, sino el proceso que no viste. Los años de práctica antes de que nadie prestara atención, los fracasos que no fueron documentados, las dudas que enfrentó en silencio. La distancia entre donde comenzó y donde está no fue cubierta por un salto. Fue cubierta por una caminata larga, constante, a veces dolorosa, con muchos momentos en que quizás nadie, incluyendo esa persona misma, habría apostado por el resultado final. Y, sin embargo, llegó, porque siguió caminando. Entonces déjame dejarte con esto, no con un resumen de principios, no con una lista de cosas que hacer, sino con una imagen. Imagina 2 versiones de ti mismo. La primera es la versión que ya conoces, la que reacciona a las circunstancias, que se mueve cuando la motivación está presente y se detiene cuando no lo está, que tiene grandes intenciones y planes que se fragmentan ante la primera ola de resistencia. La segunda es la versión que aún no has conocido del todo, pero que intuyes que existe, la que actúa desde el carácter y no desde el estado de ánimo que ha construido, ladrillo a ladrillo, los hábitos que la definen, que no depende de condiciones externas perfectas para avanzar porque su motor es interno y está construido para durar. Entre estas 2 versiones no hay una diferencia de talento, no hay una diferencia de circunstancias, hay una diferencia de elección, una elección que no se hace una sola vez en un gran momento de determinación. Se hace todos los días. En los momentos pequeños, en los momentos que no parecen importar, en la suma de todas esas decisiones silenciosas que nadie ve pero que tú sientes en tu interior como la construcción gradual de algo sólido, algo real, algo que nadie puede quitarte porque no está afuera. Está en quien estás eligiendo ser. El tiempo va a pasar de todas maneras. Los días van a acumularse de todas maneras. La pregunta no es si van a pasar, la pregunta es qué vas a hacer con ellos mientras pasan. ¿Qué va a quedar al final de ese paso del tiempo? ¿Qué versión de ti mismo va a emergir de esa acumulación silenciosa de días ordinarios? Esa respuesta todavía no está escrita. Y eso, lejos de ser una amenaza, es la posibilidad más generosa que la vida te ofrece. Está en tus manos, está en lo que haces mañana por la mañana, y en lo que haces el día siguiente, y en el siguiente, hasta que dejes de elegirlo y simplemente lo seas.